Ya, les decíamos que hemos pues colgado este Power en vuestro aula y son temas que ya hemos comenzado a tratar en la clase anterior acerca del liberalismo económico. Es la defensa pues de la libertad personal, de la propiedad privada, ¿no? Que el Estado no debe intervenir en la economía. En los precios, en realidad economistas, a los economistas siempre les ha preocupado saber qué es lo que determinan los precios, ¿no? Por eso han creado la teoría del valor. Y la teoría del valor sostiene de que hay una teoría objetiva del valor que dice que los precios se determinan por el tiempo de trabajo. Y esto es sustentado por Smith, después por Ricardo y luego por Marx, la teoría objetiva del valor, que los precios se determinan mediante el trabajo. Pero también tienen un precio del mercado. Y este tipo de mercado es más o menos un costo contable, ¿no? Cuánto hay que pagar a los obreros en salarios, cuánto hay que dar de renta por el alquiler de la tierra o de una fábrica y cuánto es la ganancia. Entonces, ese es el precio de mercado, ¿no? Y hay otro precio que es la oferta y la demanda. Entonces, tres cosas tenía clara. Adam Smith tenía claro que los precios primero se determinaban por la cantidad de trabajo gastado en su producción, ese es el precio natural. Y el precio de mercado, cuando se suman los costos de producción más las ganancias, ese sería el precio de mercado. Pero también hay otro precio que se forma artificialmente, que es mediante la oferta y la demanda. Las dos últimas se les denomina la teoría subjetiva del valor, ¿no? Se inscribe dentro de eso. Acerca de la división del trabajo, ya lo hemos comentado también que fue un aporte notable, porque esto va a permitir incrementar la producción y la productividad del trabajo. Y va a dar pie a que sea Taylor, Fayol, Ford los que funden la administración de empresas, ¿no? Basado en eso, mejorar la productividad del trabajo. Y el que fue más exitoso es Henry Ford, ¿no? Con su famosa cadena de mando. En realidad él no inventó, por ejemplo, el automóvil, pero bajo esos criterios de organización del trabajo, hizo que se produjeran automóviles más baratos en serie, ¿no? Es la cadena de mando. Acerca de la producción, Smith reconoce que hay tres factores de producción, ¿no? Tierra, trabajo y capital, ¿ya? Y los propietarios de las tierras recibirán pues rentas, los propietarios del trabajo recibirán salarios, los propietarios del capital recibirán ganancias, ¿no? Beneficios, ganancias, ¿no? Y entonces, esto es importante, esto fue retomado posteriormente por David Ricardo. Para Adam Smith, el objetivo de la economía era estudiar las fuerzas que gobiernan la producción, ¿ya? Y por eso, pues, es una especie de función de producción. ¿Qué es lo que determina la producción? La tierra, trabajo y capital, ¿no? O sea, le interesaba eso. A Ricardo, más bien, Ricardo pensaba que el objeto de la economía era cómo se distribuye esa producción.
lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los propietarios de la tierra recibirán rentas, los propietarios del trabajo recibirán salarios y del capital recibirán beneficios. Y justamente nos hemos quedado en este punto acerca de los impuestos. Ustedes saben que los impuestos son necesarios para que el Estado se financie y para que haga obras, cumpla con sus funciones, ¿no? Pero los impuestos, Smith será consciente de que siempre tienen un carácter restrictivo. O sea, si ustedes se trazan un gráfico de la oferta y la demanda y le pones un impuesto a la demanda y si eso va a crear un triangulito que mina pérdida de eficiencia social. Entonces, siendo consciente de eso, él da algunas recomendaciones, ¿no? Dice que debe haber un sistema justo de impuestos. Y esas características serían de que los impuestos tienen que ser fijados de acuerdo con la capacidad de quienes han de pagarlos. No puedes poner pues, más impuestos a quien no tiene capacidad. Pues hay que poner impuestos de acuerdo a la capacidad de los que puedan pagarlos, ¿no? Caracterizados por la certeza también de su cuantía, o sea, hacer buenos cálculos. Eh, Tercero, tienen que ser pagados los impuestos en, digamos, la época y la forma más convenientes, por decir, cuando han recibido sueldos, ¿no? En cuarto lugar, deben ser ingeniosos para que su percepción sea lo más económico posible, ¿no? Esas son recomendaciones acerca de los impuestos. Y la base deseable para el cálculo del impuesto sería la renta, ¿no? Mejor que los salarios y las ganancias. Sobre el consumidor. Smith reconoce la importancia del consumidor, ¿no? Es uno de los primeros que reconoce esto. Él decía de que en realidad el consumo es el propósito de toda la producción y el interés del productor debe ser hasta donde se pueda ser necesario para el consumidor. Esto es tan verdad que ahora pues se han, digamos, desarrollado disciplinas como el marketing, ¿no? El marketing, disciplinas que miden el comportamiento del consumidor, ¿no? Del marketing, uno de sus postulados básicos son las 4Ps, ¿no? Precio, producto, plaza, promoción, publicidad y el ciclo de vida del producto. El producto tiene una etapa de crecimiento, se estanca y luego baja, ¿no? Y en tercer lugar, la segmentación de mercados. O sea, hay cada vez los estudiosos le están dando más importancia pues al consumidor, ¿no? A sus comportamientos, porque de acuerdo a esto también eso va a guiar la producción. Quien se adelanta a esto es Smith, pues, ¿no? Y en la actualidad, con Richard Thaler, con Daniel Kahneman, y hay otro autor, eh, Alexander Simon, se desarrolla una corriente en la economía que es el conductismo.
que está adquiriendo mucha importancia en la actualidad, ¿no? Al extremo que un personaje tan notable como Richard Wolff es uno de los mejores economistas, escribe un artículo en El Comercio que se llama Chao Economía, Bienvenida Psicología, para significar que cada vez la psicología es más importante, hay que estudiar la psicología del consumidor porque eso le da sentido a la producción, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, el consumo está a la cabeza de todo el sistema económico. Y eso lo decía todavía en su tiempo Adam Smith, ¿no? Sobre el salario también dice que deben tener las siguientes características, ¿no? Varían en proporción inversa a, a lo grato que sea el empleo, ¿no? Supongamos, los que lavan baños públicos, los que entierran cadáveres, los verdugos que matan a gente, son trabajos no gratos, pues, son mal vistos incluso por la sociedad. Lo que él propone es de que a ellos se les debe pagar mejor, ¿no? Se les debe pagar bien. También en proporción directa al costo del aprendizaje, y eso es lo que está, una teoría que está de moda en la actualidad, capital humano, ¿no? Inversión en capital humano. Mincer tiene incluso una ecuación, y aquí se han hecho estudios a partir del profesor Gustavo Yamada sobre aquellas personas que tienen más estudios, llámense maestrías, doctorados, ganan más que los que tienen pocos estudios, ¿no? Ya se han hecho estudios en el Perú, ¿ya? Entonces, varían en proporción, diríamos, a mayor conocimiento, mayor salario, ¿no? Debería cumplirse, pero muchas veces eso no se cumple en el caso peruano, ¿no? Tercero, varían en proporción inversa a la continuidad del empleo. Hay trabajos estacionales, pues se demanda, supongamos, bastante trabajo en épocas que llegan más turistas al Cusco, ¿no? Se necesitan más manos, pues, en hoteles, en restaurantes, ¿no? Pero una vez que baja se necesita menos. Entonces, lo que está proponiendo aquí es que ellos deben ganar más, pues, ¿no? Porque su empleo no es continuo, ¿no? En cuarto lugar, la confianza. Te tiene más confianza el dueño, el empresario, pues te pagan más, ¿no? Y en proporción inversa, la probabilidad del éxito. Si tienes menos probabilidad de tener éxito, entonces deberían pagarte más, ¿no? Es lo que opina, pues, Adam Smith, ¿no? Sobre el capital, dice que es importante porque eso va a permitir la acumulación. ¿Qué es la acumulación del capital? Es ese dinero que ya no se guarda, sino que sirve para invertirla nuevamente, ¿no? Y le da tanta importancia a esto que cree que una nación se desarrolla si es que hay reinversión, si es que hay acumulación del capital, ¿no? Él distingue dos tipos de capital, fijo y circulante. Y esto va a ser tomado posteriormente por Marx para hacer sus análisis, ¿no? También hace una distinción entre trabajo productivo, trabajo improductivo, ¿no? Fíjense lo que dice en su tiempo. Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de sus miembros es pobre y desdichado. Cuando tengamos tasas, la pobreza en el Perú estaba
a un 22%, pero con esto de la pandemia ha crecido a un 10%, 32%. Entonces no podemos prosperar pues mientras haya, digamos, desigualdad en la distribución del ingreso, mientras haya tanto porcentaje de pobres, ¿no? El verdadero precio de todo lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirir es el esfuerzo por obtenerlo. Y con eso terminamos a Smith, que por supuesto lo debemos seguir analizando en esa su obra, La riqueza de las naciones. Les he mostrado esto ahorita, cómo Adam Smith puede cambiar tu vida, del señor Ruth Robert, quien en base a citas, ¿no? Eh, él dice que nos puede orientar, ¿no? No cabe duda, pues, que ejerció una influencia en la economía. Fíjense algunas citas de Smith. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos a sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. ¿Y qué quiere decir? Que aparentemente el carnicero, el cervecero, el panadero están produciendo para satisfacer nuestras necesidades, pero no, ellos lo están haciendo para sacar ventajas y en base a su egoísmo de obtener mayor ganancia. Y en esa biblioteca deben tener el libro de Smith, La riqueza de las naciones, el libro de Ricardo, que hablaremos algunas cosas, que se llama Principios de Economía Política y Tributación, el libro de Marx, El Capital. El Capital puede parecer, es muy amplio, son 3 tomos, ¿no? Pero consigue ediciones resumidas. Gabriel de Ville se escribe, es el mejor resumen del Capital, ¿eh? Solamente leer eso. También, por supuesto, el libro de Marshall, Principios de Economía, de Alfred Marshall, Principios de Economía. En quinto lugar, la teoría general de Keynes. Con esos 5 libros te defiendes en economía. Y obviamente hay que estar al tanto de las nuevas obras que están saliendo, ¿no? En economía, los aportes. Piketty, El capitalismo del siglo XXI, es uno de los libros que salió sobre economía y es excelente, ¿eh? Les recomendamos eso también. Entonces siempre hay que aspirar a eso, ¿no? A tener mayores conocimientos, a estudiarlos, pues. Muchas de las teorías en economía se basan pues en sus escritos, en lo que ellos hablan, ¿no? Bueno, pasemos a David Ricardo. Su máxima obra fue Principios de Economía y Tributación.
Se interesó en la economía ya cuando era parlamentario. No sé si les hemos comentado de que eh, su papá trabajaba en la Bolsa de Valores de Londres y él tuvo peleas, altercados, ¿no? Por eso abandonó la casa y comenzó a trabajar a partir de los 14 años como un corredor de bolsa, ¿no? Le fue tan bien, ahí, digamos, era un genio, que a los 21 años ya tenía mucha plata, había hecho mucha plata, ¿no? Y con eso se compró propiedades, que era requisito para ser nombrado parlamentario en la Cámara de los Comunes de Londres. Y en las polémicas que surgían contra los mercantilistas, allí se dio cuenta que había un autor que escribía bastante bien para combatirlos y ese era Smith, ¿no? Entonces, y de ahí se interesó tanto en la economía que al final es uno de los que más ha aportado, incluso más que Smith, hacia la economía. Los que les digamos, influenciaron para que entren en la política son pues James Mill y Robert Malthus, ¿no? La obra pues es digamos, un tratado de la economía que tiene aportes, ¿no? Así como la riqueza de las naciones. Sus principales aportaciones se centran en eso, ¿no? Teoría del valor, la teoría del valor trabajo, pues él es el que propone. Los rendimientos decrecientes, la teoría de la renta, renta absoluta, renta diferencial. Y para comercio exterior, la ventaja comparativa, ¿no? Aquí tenemos otro. Fue un economista y hombre de negocios. Su formación intelectual fue escasa, ¿no? Fue agente de bolsa y posteriormente terrateniente y parlamentario. Su principal obra, Principios de Economía Política y Tributación. ¿Ya? Y estas son las obras menores que sacan, ¿no? Tributación fiscal, proposiciones para una circulación monetaria. Ya se le puede reconocer 3 obras. Al igual que Adam Smith nos ha hablado de teoría de los sentimientos morales, la riqueza de las naciones y gramática jurídica, ¿no? En el caso de Ricardo, principios de economía y tributación, tributación fiscal, proposiciones para una circulación monetaria y segura. ¿Cuáles son sus principales planteamientos, los de Ricardo? Al igual que François Quesnay, Ricardo divide a la sociedad en 3 clases. Recordemos que Quesnay divide en arrendatarios agrícolas, terratenientes y la clase estéril, ¿no? Ricardo de otra manera. Él dice que hay terratenientes, trabajadores y capitalistas. Los terratenientes, sus ingresos lo gastan en bienes de lujo. Los trabajadores gastan sus ingresos en alimentos, en bienes de primera necesidad para poder subsistir. Y los capitalistas consumen solamente una pequeña parte de sus ganancias y lo demás lo reinvierten, ¿no? Y esto va a generar la acumulación del capital. Entonces, desde allí se darán cuenta que el objetivo que él perseguía era favorecer a los capitalistas, ¿no? Para que obtengan mayores tasas de beneficio, porque ellos son, sobre sus espaldas recaía la responsabilidad de que la nación se desarrolle, ¿no?
Bueno, aquí algunas de las cosas que hemos tomado de Internet, la ley de los rendimientos decrecientes. Creces hasta un determinado nivel y luego comienzas a decrecer, ¿ya? En el caso de la producción de balones también, a un punto comienza a crecer menos hasta que se estanca y comienza a bajar, ¿no? Y los rendimientos a escala. La recta sería el rendimiento constante a escala, ¿no? Aquí tendrías pues algún Profesor, en su pantalla se paralizó y nada, es miedo. ya, otra vez vamos a... Se ve, ¿no? David Ricardo. Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a retomar nuevamente. David Ricardo, ya hemos hablado un poco de su biografía, ¿no? Escribe Principios de Economía Política y Tributación, Tributación Fiscal, Proposiciones para una circulación monetaria y segura. Tome en cuenta esta división de la sociedad. En tres clases divide: terratenientes, trabajadores y capitalistas. Y de estas tres clases, los únicos que pueden reinvertir, generar desarrollo son los capitalistas, porque los terratenientes gastan todos sus ingresos en bienes de lujo, los trabajadores en alimentos, ¿no? Los capitalistas son los únicos que gastan una parte para su subsistencia, pero la otra lo reinvierten, ¿no? Por eso él plantea de que se les debe apoyar a los capitalistas. Y aquí están los gráficos de sus aportes de los rendimientos decrecientes. Se crece hasta un determinado nivel y después se comienza a bajar. En una etapa se crece, en la otra etapa se crece menos hasta que la economía llega a estancarse. Eso es importante para que autores posteriores a Ricardo elaboraran la teoría del ciclo económico, ¿no? La economía, el crecimiento de la economía no es lineal, pues no es siempre hacia arriba, sino hay épocas de expansión, de auge, hay épocas donde la economía baja, se deprime hasta que crece nuevamente, ¿no? Es lo que ustedes estudian en macroeconomía, ¿no? Y es tan importante analizar el ciclo económico eh, para ver las medidas que el gobierno pueda tomar, ¿no? Un autor que analiza el ciclo en el Perú es pues Bruno Seminario, ¿no? Analiza el comportamiento de la economía desde la colonia, ¿no? Desde 1700. Con todo esto del ciclo. ¿Dónde estamos ahora en el Perú? Estamos en la depresión, porque si tienes caídas de 2 trimestres seguidos, es que estás en depresión. Lo que se espera es que salgamos al próximo año, por el efecto rebote, pues hemos decrecido en menos 10% y el año que viene creceríamos en 10% hasta llegar a los niveles que teníamos, ¿no? Pero con esto nuevamente la cuarentena, se van a cerrar varias actividades y es bien difícil que retomemos nuevamente, ¿no? La economía es una situación
bastante difícil. Y en realidad no existen pues soluciones únicas, ¿no? Se imaginan que se cierre todo, que nadie salga. ¿Cómo se mantiene la gente que vive del día a día? Y está comenzando a recuperar la economía, pero ahora ya se ha prohibido en Lima ya no van a haber restaurantes, sino deliveries, ¿no? Y los aforos aquí va a bajar un poco. Y sobre todo el efecto psicológico, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, que en el Cusco no estamos tan mal, ¿no? No van a haber muchas restricciones, pero ahora que salí a acompañar al mercado, la gente ya se está comenzando a aglomerar, ¿no? A hacer sus colas en los centros comerciales y en Lima peor, pues he visto en noticias, ¿no? A veces la cuestión psicológica es lo que hace que también no salgamos, ¿no? Claro, porque la aglomeración produce contagios. Hay que evitar todo eso, ¿no? Desde nosotros, pues hay que asumir con responsabilidad todo eso, ¿no? Este, Son jóvenes ustedes y obviamente es bastante difícil estar metido en la casa, solo estudiando. Necesitamos pues tener fiestas, compartir este momento con nuestros amigos, pero en lo posible no, pues no se haga eso, porque corremos riesgo, ¿no? En nuestra salud. Y las nuevas cepas que están apareciendo hacen que también están afectando a jóvenes. En Lima, el contagio en jóvenes ha crecido terriblemente, ¿no? Ojalá pues que podamos salir pronto de esto. Esto de Profe, dígame, son las 11 de la mañana y los supermercados, así como usted dice, están totalmente abarrotados. sí, pues hablamos de eso, ¿no? El efecto psicológico. Hay que tratar de evitar eso de las aglomeraciones. En el Cusco, claro, está calificado de muy alto, pero las restricciones no van a ser tantas, pues, como en Lima, ¿no? Por ejemplo, se ha adelantado el toque de queda, ya no va a ser a las 9, sino a las 8. Luego, los días sábados, no vas a poder circular con tu carros particulares. Y es lo único frente a lo demás, pero sin embargo, la gente, pues, por efecto psicológico, ¿no? Hace todo eso, lo cual se debería evitar, ¿no? No deberíamos actuar de esa manera, porque es fácil echarle la culpa a los médicos. ¿Quiénes han tenido la culpa para que la gente muera en los hospitales? La mala atención, los médicos. ¿Quiénes tienen la culpa para que los precios suban? El gobierno, para que los contagios y nosotros. Debería empezar de nosotros mismos, ¿no? De comenzarnos a cuidar, pues. Fíjense, en plena cuarentena, toque de queda, a cada momento escucho yo que han sido intervenidos porque están haciendo fiestas. Ayer, anteayer, creo, un matrimonio en Andahuaylas, casi de 100 personas, y los detuvieron y los llevaron a hacer las pruebas y dos de ellos estaban con COVID y no sabían. Imagínense la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a actuar racionalmente, pues. Lo único, digamos, positivo que hemos tenido, creo, es que todos salen con sus mascarillas, ¿no? Claro, porque también te pueden multar y la multa no es mucho, pues aquí creo que es 86 soles, ¿no? En Europa, 400 euros por no usar mascarillas o más rígidas.
Entonces, depende de nosotros, hay que poner de nuestra parte también. Ya, sigamos. Función de producción y crecimiento del producto. En realidad, en los libros de Ricardo no vas a encontrar ecuaciones. Aquí hay una ecuación, pero eso es de su intérprete, Irma Adelman. Según Irma Adelman, esta función de producción es igual que la de Smith, ¿no? La producción depende del capital, de la tierra, del trabajo y de la tecnología. Lo único que le agrega Irma Adelman para Ricardo es tecnología, ¿no? Y allí está bien explicado. Entonces, ahora no hay la justificación, pues que no tenemos material para leer. Aquí está, esto está colgado en vuestro aula, a ver si se hacen un repaso nomás, porque no es pues bueno que el profesor haga sus clases y comience a leer todos los power, ¿no? La cuestión es interpretarlo, es explicar eso y no esa lectura, porque si fuera así, cualquiera puede ser profesor. Me lleno de power y hago mis clases y comienzo a leerles. En algunos casos es necesario porque no nos podemos acordar, ¿no? Pero no siempre, pues. Lo mejor es interpretar. Y para no hacernos, digamos, pasar tiempo en esto, y para no estar con esa tentación de leer, les he preparado un cuadrito. La letra está fea, eso quiere decir que no me he copiado de nadie, yo lo he hecho, pero donde te explica esa parte en términos más concretos, ¿no? ¿Qué dice Ricardo? Lo de arriba, Y igual a tierra, capital, trabajo, tecnología, sería la función de producción de Ricardo, según Irma Adelman, ¿no? Dice Ricardo que en la producción industrial habrán coeficientes fijos y de factores de producción y habrán rendimientos crecientes a escala. Y ese es el gráfico en el sector industrial. Capital, trabajo, la producción crece de esa forma, la producción industrial. Pero en la producción agrícola, un factor combinado, capital y trabajo, aplicados a una misma cantidad de tierras, te va a dar como resultado de que la producción se estanque y luego comience a bajar. Y el ejemplo quizás bien práctico, eso lo dice el mismo Ricardo, ¿no? Juan, tienes una hectárea de terreno, ya o menos un terreno de 100 metros, ¿no? Que tengas un trabajador, pues le aumentas a 2, la producción va a crecer, le aumentas a 3, va a crecer más, a 4, pero le aumentas a 100, le aumentas a 1000, esos trabajadores no van a poder moverse en ese terreno y por lo tanto la producción comienza a bajar. Ese es más o menos el ejemplo, ¿no? Entonces, en el sector industrial se presentan rendimientos constantes a escala y en el sector agrícola se presentan los rendimientos decrecientes, ¿ya? Es una curva y acá, después de acá comienza a bajar. Y como el peso del sector agrícola es importante, eso va a contagiar a toda la economía, ¿no? Y en toda la economía se va a llegar entonces a tener esos rendimientos decrecientes y cuando comienza a bajar, eso se llama el estado estacionario, el estado estacionario. Y del estado estacionario se puede salir mediante la tecnología.
creces un poco nuevamente y nuevamente al estado estacionario. Por eso les decía de que esta forma de analizar de Ricardo va a dar pie para que aparezca gentes como Schumpeter, que analiza el carácter cíclico de la economía capitalista. El capitalismo avanza mediante ciclos, ¿no? Y esa es su aportación. ¿Y por qué se produce esto? Fíjense, está en la 1, ¿no? El incremento de la población va a hacer de que se incremente el precio de los productos agrícolas. Quiere decir, si la población crece, los precios de los productos agrícolas van a crecer. Y como los precios de los productos agrícolas crecen, hay que pagarles más a los trabajadores, o sea, hay que incrementar salarios. Y si es que incrementa salarios, tendrían que bajar pues los beneficios de los capitalistas, ¿no? Y al bajar los beneficios, estos no van a invertir, entonces llegamos al estado estacionario. Es lo que quiere decir. Y aquí incluso están las simbologías, les he puesto. Por si acaso todo lo que está aquí no es matemática, es análisis gráfico nomás. Y este tipo de poner abreviaturas es pues lógico, ¿no? Análisis lógico. Entonces, repito, si la población se incrementa, se va a incrementar el precio de los productos agrícolas. Por ende, se incrementan los salarios. Y al incrementarse los salarios, se va a bajar los beneficios. Como consecuencia, se llega al estado estacionario. El segundo razonamiento. Nuevamente, la producción se incrementa, la población se incrementa, entonces esto hará de que se incrementen los precios de los productos agrícolas. ¿Y por qué se va a incrementar los precios de los productos agrícolas? Porque como se necesita más, hay más demanda, se van a comenzar a producir en tierras marginales que no ni siquiera eran aptas para el cultivo y entonces como consecuencia se va a encarecer la producción, porque para eso necesitas pues utilizar mayores fertilizantes, pesticidas, ¿no? Pero como consecuencia de eso van a incrementar los salarios. Y al incrementarse los salarios, aquí faltaba una B, van a decrecer los beneficios y nuevamente llegas al estado estacionario. Y en esta lógica lo que recomienda Ricardo para que la población no crezca es darles salarios de subsistencia, o sea, lo mínimo necesario para que puedan sobrevivir, pero que no tengan muchos hijos, pues, ¿no? Si les subes el salario, pues van a tener más hijos y eso genera problemas, ¿no? Por esa razón es que él sugiere, pues, todas estas cosas, ¿no? Ricardo. Espero que con ese cuadrito se haya entendido esto, la función de producción y el mecanismo, ¿no? Cómo funciona la economía, que es tan importante y da pie para que se haga la teoría de los ciclos, el ciclo económico, ¿no? Y analizar el ciclo económico es importante para tomar decisiones de política económica. El actual ministro de Economía, el profesor Waldo Mendoza, tiene una investigación donde comprueba, él dice, ¿no?, que los los años que terminaban en 8, el 88, el 98, el 2008, han sido nefastos para el país. Por esto el ciclo se presenta cada 10 años. Entonces, para evitar eso,
antes que se presente el ciclo, la fase recesiva, el Estado debería tomar medidas para estimular la producción, ¿no? Y ahora, en estas circunstancias es bastante difícil. Fíjense que antes de que se declarara nuevamente esta cuarentena, habían declarado el profesor Waldo Mendoza, ministro de Economía, que para equilibrar el presupuesto, tratar de equilibrar, se iban a subir algunos impuestos, ¿no? Impuestos sobre los licores, sobre el alcohol y sobre del tabaco, sobre los cigarros. El gobierno está preocupado por eso, porque no todo su déficit puede solucionarlo prestándose, ¿no? También hay que captar de aquí. ¿Qué efectos tendrá para la economía? Efectos recesivos, ¿no? El hecho de cerrar algunas actividades también. Estamos en una situación difícil, ¿no? Bueno, teoría del valor. Creo que ya lo hemos hablado cuando nos referimos a Adam Smith, ¿no? Pues fíjense, igual que Smith, el valor de un bien, o sea, el precio, debe ser proporcional a la cantidad de trabajo gastada en producirlo. Entonces, esa es la teoría objetiva del valor. Esto es tomado por Marx y desarrollado posteriormente, ¿no? Después también estaba de acuerdo, si bien eso es importante, o sea, que se determine por el trabajo, no hay que perder de vista la influencia de la cantidad de dinero sobre los precios, ¿no? Y para esto elabora pues, la teoría cuantitativa del dinero. Y aquí pone muchas de las cosas que se cumplen, ¿no? Con esta famosa ecuación M por B. M por B minúscula es igual a precio sobre producción. Esa es la teoría cuantitativa del dinero formulada por Fisher en 1911. Y entonces, esta ecuación te sirve para explicar que los precios también se determinan por la cantidad de la oferta monetaria, ¿no? A eso se resume. Fíjense cómo en su tiempo ya comenzaba a aclarar estas cosas. ¿Cuál sería entonces el aporte? Por lo menos haber definido las variables, ¿no? La cantidad de dinero, oferta monetaria, la velocidad de circulación, la producción y los precios. Y en base a eso, o sea, no es tanto una inspiración de Irving Fisher, sino una lectura a todo esto que había planteado Ricardo y darle, digamos, una interpretación, ¿no? Interpretación al equilibrio monetario igual al equilibrio en el sector real. Claro, el equilibrio en el sector monetario es M por B y en el sector real es P por Q. Y eso ellos lo analizan, ¿no? Ricardo comienza a analizar. En el punto 4, acerca de la teoría de la población y de los salarios. Ricardo plantea el teorema del mínimo de subsistencia a largo plazo. Ricardo dice que en el largo plazo tiende al salario de subsistencia. Entonces, es como una recomendación, pues, ¿no? Porque primero, si es que crece la población en forma desmesurada, bajan los beneficios y llegamos al estado estacionario, ¿no? Y si no se acepta que los salarios tiendan al mínimo de subsistencia, el salario entonces sería indeterminado. A largo plazo debe tender al mínimo, ¿no?
Y la doctrina de fondo de salarios. Él está consciente que en el corto plazo se producen, pues, digamos, crisis, depresiones, ¿no? Y por lo tanto debe haber salarios. De repente para pagarles, como se hace en Estados Unidos, ¿no? A los que no tienen empleo, pero temporalmente para subvencionarles, ¿no? En dos cosas entonces, el mínimo de subsistencia y del fondo de salario son sus aportes de Ricardo. Acerca de la acumulación del capital, Ricardo dice de que el capital lo divide, ¿no? En fijo y en variable. Esto es tomado por Marx, no lo llama fijo, sino llama capital constante, pero tiene la misma interpretación de Ricardo, ¿no? Y el capital variable es lo que se les paga en salarios, ¿no? Y pone algunas suposiciones. Ambos tipos de capital, o sea, lo que se gasta en comprar, digamos, materias primas, herramientas, es igual a lo que se gasta en pagar a los trabajadores, ¿no? En proporciones fijas. También dice que el capital aumenta por medio del ahorro y la acumulación, o sea, la reinversión va a ser regulada por la capacidad de ahorrar y el deseo de ahorrar. Y va a existir una relación directa entre el ahorro y la tasa de beneficios, ¿no? Tienes más beneficios y ahorras más. Y al ahorrar más, porque estamos partiendo del supuesto que todo ahorro se invierte. Entonces, que no es pues para ganar intereses, beneficios, sino para reinvertirlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y aquí vienen algunas ecuaciones que también parecen matemáticas, pero no es un análisis lógico nomás, pero para que hay que saber un poco de derivadas, ¿no? Fíjense, el incremento del capital es función, eres minúscula sería, creo que la tasa de, aquí está, tasa de beneficio, eres sub cero, la tasa mínima de beneficio. Volvamos entonces. La acumulación del capital, el incremento del capital es función de la tasa de beneficio, ¿no? Multiplicada por el producto, que es menos el salario, la tasa de salario de subsistencia, multiplicada por el trabajo. Incremento del capital es función de la tasa de beneficio menos la tasa mínima del beneficio multiplicada por el producto menos el salario mínimo multiplicado por el trabajo, la segunda ecuación. Y aquí está explicado, tasa de beneficio, tasa mínima del beneficio. Entonces, la derivada del capital sobre la derivada parcial del producto menos el salario mínimo de beneficio multiplicado por el trabajo debe ser mayor a cero. La derivada del capital sobre la derivada del beneficio debe ser mayor a cero. Y la derivada del capital debe ser sobre la derivada de la tasa de beneficio menos la tasa mínima de beneficio mayor a cero. Todo esto va a garantizar el crecimiento. Entonces, aparentemente parece matemáticas y no es así, solamente es un análisis que se hace para que se logre el crecimiento, ¿no? Fíjense, lamentablemente, pues, ha sido tan corto este semestre por todos los problemas que tenemos. No hemos podido ni terminar. Yo hubiera
llegado hasta, pensaba llegar hasta Marx, neoclásicos, Marshall, Marx, Keynes, que lo haremos posteriormente, ¿no? En todo caso, hasta el punto 5 es el examen, ¿no? Solamente hasta el punto 5 de David Ricardo. Diapositiva, por favor. Sobre los aportes a la economía de Leon Waldras y Carl Menger. Leon Waldras, un economista matemático, famoso por ser el fundador de una escuela del pensamiento económico como es el marginalismo, es también famoso por el desarrollo de su teoría sobre el equilibrio general y también sobre sus teorías respecto a cómo se ajustan los precios y la oferta en el mercado. Leon Waldras nació en Francia el 16 de diciembre de 1834. Fue hijo de un economista llamado Augusto Waldras, cuyo pensamiento se influenció en él desde muy pequeño. El siguiente, por favor. En el trayecto de su vida, publicó numerosas obras, dentro de las cuales las más importantes tenemos como allí hay en la primera, tenemos los elementos de la economía política pura. En allí abordó temas sobre, por ejemplo, proponía un modelo matemático de equilibrio general para una economía de mercado. Dicho modelo era un sistema de ecuaciones que tomaba como variables a los precios de oferta y demanda y de los bienes y de los servicios producidos. Otra también tenemos la propiedad intelectual. Aquí fue una de sus primeras obras que publicó en sí y es un ensayo que analiza, por ejemplo, temas como la propiedad de la tierra, los inmuebles, el crecimiento urbano, los balances, los bienes raíces y otros. Otra de su obra importante también viene a ser la teoría matemática de la riqueza social. En allí realizó un amplio desarrollo matemático de las curvas de oferta y demanda y otras. El siguiente, por favor. Leon Waldras en sus aportes realizó varias en sí, pero más que todo tuvo tres enfoques en las que él les daba mayor importancia. Una de ellas es que trabajó más o se ocupó más en el estudio dedicado a la determinación de los precios, ya sea en una situación de libre y perfecta competencia. Se ocupó que en sus estudios o sus descubrimientos que sean esto mediante proporciones matemáticas. Y más los basaba a que se vaya al lado matemático. Y otro es que en su trabajo demostró, o sea, trató de demostrar de que la libre competencia podría ser ventajosa y beneficiosa. Siguiente, por favor. La principal contribución fue el concepto de la utilidad marginal, que desarrolló junto con otros economistas, como tenemos a William y a Carl Menger. Creó así una escuela de pensamiento económico, como al principio les dije, el marginalismo, y dentro de ella él fue el fundador de esa escuela marginalista. Otra contribución de Waldras fueron sus análisis de la teoría de juegos, donde demostró, por ejemplo, las limitaciones de la curva de Cornor. Por ejemplo, él comprobando que solo tiene aplicabilidad cuando únicamente hay dos bienes, los que se intercambian en un mercado. Y esas conclusiones pues señalaba cómo se puede determinar la curva de oferta de un bien X, por ejemplo, a partir de la curva de demanda de un bien Y. Asimismo, demostró que la demanda de un bien no únicamente depende de su precio, sino también pues, depende del nivel de los precios de los demás productos que existen en el mercado, de los costes de producción y entre otras. Siguiente, por favor. Asimismo, su otra contribución es la teoría del equilibrio general walrasiano. Fue la contribución más elaborada en sí frente al problema central de la economía, pues buscaba explicar cómo a través de la interacción de distintos individuos
que se mueven por diversos intereses, se alcanza el equilibrio y resuelve el problema central de la asignación y la distribución de los recursos. Mm, Como primer paso en la demostración de la posibilidad de una solución de equilibrio general, Waldras examina esto en una economía simple. En ella, pues solamente hay dos bienes para intercambiar, tanto X y Y. Entonces, él suponía que todas las personas eran compradores de un bien o vendedores del otro bien. Entonces, con estos supuestos, podía argumentarse que la oferta y la demanda, por ejemplo, Y o X, eran interdependientes. ¿Y por qué? Porque la demanda del mercado de Y, por ejemplo, se deriva de todas las rentas percibidas por los vendedores de X. Y suponía que a través de un proceso competitivo se establecía un precio relativo de equilibrio. Pero este análisis, para que llegue a un equilibrio así como Waldras lo plantea, tiene restricciones y una de ellas es el caso del subempleo. Para la argumentación anterior que Waldras realizó, generalmente él se basa en el pleno empleo, o sea, como una situación normal en la que no hay casos de subempleo y otras. Y otra de sus restricciones es que pues no podía afirmarse la total interrelación entre la oferta y la demanda. Entonces, la solución de equilibrio general solo podía alcanzarse suponiendo que toda la renta era gastada, algo así. Entonces, otro también, un punto débil de Waldras es que pues en su sistema no poseía lo necesario para enfrentarse, como el caso, por ejemplo, de los rendimientos crecientes a escala. Es por ello que Waldras tiene algunas críticas frente a ello, que más adelante lo vamos a dar. El objetivo en sí de León Waldras fue eliminar de la vida social las injusticias creadas por el intercambio desigual que existe. Fue su objetivo crear cimientos realistas para una política de reforma social basada en la intervención del Estado. En su opinión, él pues decía que el gobierno debía de regular, por ejemplo, el nivel de precios, controlar la publicidad y la especulación y otras. Y frente a ello es que hay algunas críticas que se realiza a Waldras. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, buenos días profesor y compañeros todos, pasaremos ahora a revisar la crítica que se hace al desarrollo de teorías que hizo León Walras. El máximo aporte de Walras es la teoría del equilibrio general, que sigue enseñándose y que de hecho es uno de los apartados que vemos en microeconomía aquí mismo en la universidad. Es parte de nuestra currícula académica. Este es un pequeño resumen de varias críticas que han hecho varios economistas a este modelo. Primero, los individuos se asume que estos buscan su beneficio o utilidad, pero la realidad, lo que en verdad pasa, incluso nosotros mismos, es que más que nuestro beneficio o utilidad que podemos tener presente, lo que tenemos en cuenta es el medio, cómo podemos obtenerlo. Sabemos que una opción A puede ser mejor, nos puede dar mayor utilidad que una opción B o C, pero si nosotros solo podemos comprar la C, vamos a escoger la C de todas maneras. En otras palabras, primamos nuestra satisfacción. Ese es un punto débil que encontramos ahí en ese modelo. Segundo, no existe el subastador. León Walras dice que para que se den los equilibrios que él mismo promulgó en sus modelos, existe un subastador, un concepto así un tanto surrealista, medio subjetivo, igual que la mano invisible de Adam Smith. Este subastador, por así decirlo, determina los precios del mercado. De manera que así si hay un sobreexceso de oferta, falta de demanda o cualquier otro problema, este subastador se encarga de que los precios suban o bajen. Pero un concepto así no tiene ni base empírica ni teórica porque no es aplicable a la realidad económica. Segundo, las curvas de oferta y demanda que tanto usamos tienen el problema de que al no cumplirse estos supuestos principales de
por ejemplo, la utilidad, la primacía de la utilidad por parte del individuo, pueden tomar cualquier forma. En otras palabras, no hay un precio X que corresponda a una cantidad del bien Y. O sea, la curva no es curva, ni siquiera tiene forma, o sea, son inexistentes. Segundo, el hecho de que los individuos sean racionales, de que por supuesto tomen decisiones inteligentes, no garantiza que la sociedad en su conjunto tome decisiones racionales, lo que hace que el modelo del equilibrio en varios mercados no tenga tanta consistencia, tambalee. Si va de ejemplo, por ejemplo, la política del país. Todos somos racionales, sí, pero en el caso de la política vemos que ahí está todo desordenado. Y si nos centramos en algo aún más delicado como es el mercado, peor aún. Y finalmente, los precios no se pueden definir de manera estable y global, no son estáticos, cambian diariamente, suben, bajan, decrecen o hasta los bienes mismos desaparecen, de modo que es un dinamismo constante. Pero es lo mejorcito que tenemos de momento en la teoría económica y por eso sigue usándose. El segundo economista del que vamos a hablar ahora es Karl Menger, el fundador de la escuela austriaca. Sobre sus datos biográficos podemos mencionar que este economista polaco nació el 23 de febrero de 1840. Estudió Derecho y trabajó como periodista y también fue profesor universitario. Y lo reconocemos principalmente por ser el fundador de la escuela austriaca. Un detalle importante aquí es que en su trabajo como periodista, él, antes de ser profesor universitario, en lo que tiene que ver con la economía, escribía artículos sobre los negocios, las finanzas de su país y se daba cuenta de que lo que escribía ahí en esos artículos no se coordinaba con la teoría clásica que se manejaba hasta ese entonces, no concordaban. Y entonces él comenzó a pensar y desarrollar su propio pensamiento, que derivó en la escuela austriaca. Las obras principales que podemos mencionar de Karl Menger son primero los principios de economía política. Esta obra es la que le da cuerpo a su corriente de pensamiento, definiendo un concepto de economía a partir del valor subjetivo de las cosas. Claro que a los detractores de su obra no les gustó, principalmente a los académicos que tenían en más valor la teoría clásica. Entonces, Menger les contesta con su segunda obra, El método de las ciencias sociales. Define de una manera muy interesante la economía como una ciencia, como un estudio, pero desde su perspectiva subjetivista. Y finalmente, en su tercera obra notable que podemos mencionar, está El origen del dinero. Él nos habla de cómo las personas conciben el dinero como medio de cambio y cómo se usa. Una frase que podemos resaltar de Karl Menger es que en una sociedad en la que pudiera disponerse de todo tipo de bienes en cantidades superiores a las necesarias, no habría bienes económicos ni riqueza. Los aportes principales de este economista tienen que ver, valga la redundancia, con el valor subjetivo de los bienes. Él afirma que los bienes adquieren valor cuando no son suficientes, cuando nos hacen falta. En la obra que ya mencionamos antes, Principios de Economía, él hace a un lado la teoría del valor del trabajo y pone que la satisfacción es lo que le da valor a los objetos. Por ejemplo, en las computadoras que estamos usando ahora tienen su precio y su valor para nosotros porque nos sirven para nuestras clases, pero si no les encontráramos alguna utilidad, estas, por más que implican el uso de tecnología, trabajadores, se ha hecho todo un sistema para traerlo desde su país de fabricaciones del Perú, todo eso no valdría nada si nosotros como consumidores no le asignamos un valor. Él también busca explicar los intereses, salarios y rentas desde un punto de vista que fuera válido para varios países en sus distintas circunstancias. Y una vez más nos dice que esta valoración subjetiva que nosotros hacemos de los bienes también es influenciada por los otros bienes que están relacionados con el bien que nosotros estamos viendo. Finalmente, esto resume lo que Karl Menger nos explica en su teoría del valor. Y en la teoría de la imputación, que es un poco más densa, él nos habla de cómo los consumidores ordenan sus preferencias y hasta cierto punto incluso reflejan una racionalidad matemática al momento de hacer sus elecciones. Para la parte de aportes a la economía y la crítica que hace la academia al aporte de Karl Menger, vamos a dejar a nuestro compañero Alan. Muchas gracias, Brian, por el pase. Profesor, buenos días. Bueno, continuaré yo con la exposición con respecto a los aportes a la economía de Karl Menger. Ahora trataremos el primer punto respecto a la teoría del valor subjetivo. Este viene a ser uno de sus más grandes aportes, entendiéndose como la crítica de los precios sobre los costos. Según Menger, todo comienza con las necesidades y las limitaciones
objeto de que una persona va a tener la necesidad sobre algún bien, pero para obtener ese bien existen las limitaciones sobre quizá no haya algún medio para producir dicho bien. También Menger sustentaba que el precio se encuentra relacionado directamente con las necesidades de un individuo. En sí, eso viene a ser un proceso obligatorio. También se distingue entre los bienes de primer orden, ya que este viene a ser lo referido a lo consumo, bienes como el pan, como productos de la agricultura que son relacionados directamente con el consumo, y bienes de segundo orden, que esos bienes, que esto más sería relacionado con los bienes intermedios que se usarían para producir otros bienes. Ahora, tratando el siguiente punto, los bienes económicos. En resumen, para Menger, un bien económico existe cuando una persona se da cuenta que sus necesidades dependen de otro bien. Además, debe poseer un valor de uso y la utilidad exclusiva propio de la producción. Ahora, un subtema referido a los bienes económicos sería el principio de equimarginalidad. Este principio sostiene que existen grados de importancia a la hora de satisfacer necesidades. A este lo conoce como costo de oportunidad y costo de utilidad. ¿A qué hace referencia esto? A que si existen dos productos, qué cosa de que ambos productos para la satisfacción de mi necesidad puede que tengan el mismo grado de satisfacción o puede que no tengan el mismo grado de satisfacción, eso va a depender del individuo según su necesidad, según sus características, según sus prioridades. Ahora, con respecto al siguiente punto, respecto al valor de los bienes. Ya, esta fue su teoría para sustentar los bienes de orden superior. Los bienes de orden superior, recordemos que son los bienes en sí, los bienes intermedios que se utilizan para producir otros bienes, recursos productivos en otras palabras, y que de acuerdo a ello el costo de oportunidad entra en relación con el valor de los bienes finales, ya que recordemos que los bienes intermedios son utilizados en el proceso para otros bienes finales. En otras palabras, la satisfacción de un bien es igual a la renuncia de dicho otro bien. Un poco redundante, ya que también mencionaba de que para el costo de oportunidad puede que la elección entre dos productos puede que no tenga el mismo grado de satisfacción. Un poco redundante. Y ahora con el quinto punto referido a la teoría monetaria y la liquidez. Menger propuso la teoría de la praxicológicamente, en el cual decía que el dinero no era una invención del Estado. El dinero representa el valor numérico de un bien. Para Menger, la producción o el bien es antes que el dinero. El dinero solo complementa el comercio, pero también resalta la importancia de este medio como en el costo del trueque, como en el caso del trueque, donde la transacción se hacía más justa, y todo gracias a la liquidez del dinero. Ya, siguiente, por favor. Ya. Ahora, crítica a Carmenger. Si hablamos respecto a la crítica de Carmenger, sería sumergirnos en un mundo de ideas, de críticas respecto a diferentes escuelas, diferentes corrientes, ya que recordemos que en su momento, Cam- la fundación de su propia escuela de Carmenger fue una revolución, por así decirlo, en donde no solo criticó a la escuela keynesiana, criticó al modernismo, criticó al marxismo, criticó a los matemáticos, criticó a los marginalistas y demás escuelas. Y no solo ello, dentro de la propia escuela de Carmengel había sus propios colegas economistas que no compartían los mismos ideales de Carmengel. Eso que deja entender de que las ideas de Carmengel no fueron tan universales en ese entonces, ya que todo fue una total confusión. Entonces hablaríamos de que la crítica carmeña sería hablar de un tema totalmente extenso. Pero referido a la investigación que hice con respecto a algunos videos y algunos blogs y algunos informes, resumiríamos de que la crítica más importante se resume respecto a la econometría, matemática, estadística, la idea, objeto y necesidades. ¿Y por qué con esos cinco pilares fundamentales? Ya, el ejemplo viene a que Carmengel imaginaba por ejemplo, ah, imaginemos saber de que Carmengel piensa de que hay un objeto
o un fenómeno de que va a ocurrir a un tiempo futuro, un hecho económico y que necesita plantear que, cuáles van a ser las consecuencias. En otras palabras, ver cuáles van a ser las consecuencias que va a originar dicho fenómeno económico que está quejando en ese presente entonces. Ahora, ahora, como recordemos que las escuelas austríacas en su fundamento escasea con respecto a lo que es a la econometría, matemática y estadística. Ese fue un altibajo, de lo cual las distintas escuelas bueno, como el keynesianismo y el modernismo, le criticaron duramente, inclusive algunos economistas de su propia escuela, porque decían o sea, hacer juicios a futuro, premeditar conclusiones según a lo que, a lo que un autor piense es sacar conclusiones, por así decirlo, a la chanfaina. Van a disculpar ese término. Ah, pero como recordemos, ahora en la actualidad, sacar conclusiones de esa manera es algo ilógico, porque recordemos de que la econometría, la matemática y la estadística son componentes compactos del esqueleto de la economía, y no estudiarlo sería algo muy ilógico y muy tonto, cosa que cosa que es la crítica más fuerte que se le hizo a Karl Menger con respecto a su escuela austríaca y a su pensamiento. Bueno, ese sería todo. Y ahora, Carmen falleció el 26 de febrero en lo que en ese entonces era la Primera República de Austria. Eso sería todo, compañeros y Profe, profesor. Muchas gracias. Profesor, ¿Terminaron? sí, ¿Algo? profesor. Sí, voy a presentar mi pantalla. Sigue mi grupo. Ya, ya, ya. Ya, un ratito voy a tomar los nombres, ¿ya? Sí, Chacón, profesor. Camilo, Caguantico. Ya, pueden empezar. Yanka, espérame un ratito, por favor. Ya, ya. Sí, profesor, buenos días. En esta oportunidad nos ha tocado exponer los aportes sobre que ha realizado Robert Solón y Wilfredo Pareto. Mi compañera Thais va a explicar los aportes de Robert Solón. Muy buenos días. Yo voy a presentar los aportes de Robert Solow. Robert Solow era un economista estadounidense que nació en 1924 en Nueva York. Se educó en las escuelas públicas de la misma ciudad y destacó desde niño. Abandonó la universidad en 1942 y se enlistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a Harvard en 1945, estudió con Wassily Leonel. En esta institución entró en contacto con Wassily, quien tuvo una gran influencia en su carrera profesional, a quien solo trabajó como un investigador ayudante. Fue quien introdujo en el análisis estadísticos cuantitativos.
Tras obtener el grado en Ciencias Económicas por la Universidad de Harvard, con una tesis sobre modelización de los cambios en la distribución de los salarios, se unió al cuerpo de docentes del Departamento de Economía del Instituto de Massachusetts, donde comenzó su docencia en estadística y econometría. Este centro académico continuó su carrera profesional como profesor junto de economía en 1954 y como catedrático a partir de 1958. Siguiente. Ron Solow, sobre sus obras y teorías se basaban en el crecimiento económico. En 1956 publicó en el artículo de la revista trimestral Economía, donde puso en duda los fundamentos del modelo de Harrod, la misma que intentó evolucionar y mejorar con otras contribuciones que le valdrían el Nobel. El Premio Nobel de Economía se le fue otorgado en 1987 y fue galardonado por sus trabajos de crecimiento. Solow cree que el progreso tecnológico es un factor crítico del crecimiento económico. El estudio de los factores que hacen posible el crecimiento de la producción y aumentar el bienestar ha sido desde hace mucho tiempo un problema. Los aspectos fundamentales que Solow exponía en su artículo de una contribución a la teoría de crecimiento económico, en él este norteamericano desarrolló un modelo matemático bajo la forma de una ecuación diferencial que muestra cómo el incremento del stock de capitales engendra un aumento de producción. Siguiente. Profesor Solow fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Chicago en 1967, William College en 1974 y por distintas universidades, y recibió a lo largo de su vida multitud de reconocimientos a su labor. En sus publicaciones figuran la planificación lineal y análisis económico, la teoría del capital y la tasa de rendimientos, fuentes de desempleo en Estados Unidos, expectativas de precios y comportamiento del nivel de precios, teoría de crecimientos y una exposición en 1970, y entre otras. Siguiente. La contribución a la teoría económica. Realizó estudios econométricos sobre las inversiones, el capital físico y sobre el impacto de la tecnología en la productividad. Para Solow, la clave del crecimiento es el progreso técnico que determina los salarios reales. Su modelo de crecimiento neoclásico es claramente un dinámico donde el ahorro desempeña un papel importante. El análisis de Solow en los países avanzados, la innovación tecnológica contrarresta los rendimientos decrecientes. Solow considera que el incremento de la desigualdad social es un efecto lateral no deseado del crecimiento económico. El modelo de Solow es un marco teórico que trata de explicar por qué existen las diferencias en las rentas de unos países y otros a través de un modelo de producción. El modelo toma el nombre del mismo economista, llamándolo el modelo de Solow. Siguiente. El modelo económico de Solow, conocido también como el modelo exógeno de crecimiento, establece que el crecimiento de una economía se debería basar en la gestión de la oferta, la productividad, la inversión y no resultar exclusivo de la demanda. No siendo exclusivo de la demanda. Siguiente. El modelo de crecimiento de Solow determina el crecimiento económico a largo plazo, analizando la productividad, la acumulación de capital y el crecimiento demográfico, y el progreso tecnológico como variables principales. Solow sostiene en su artículo de contribuciones a la teoría económica, los ahorros juegan un papel clave en el crecimiento económico, no solo como factor positivo, ya que permite una mayor inversión, sino también como un aspecto negativo. Establece que puede disminuir el bienestar de los agentes al disminuir el consumo.
El modelo de Solow es el modelo que nos muestra cuáles son los factores que afectan al crecimiento económico a largo plazo respecto a los factores que afectan el crecimiento económico. Podemos ver en estas gráficas tres partes fundamentales. Una de ellas es la función de F de K. De acá se quiere decir que esta función de capital de trabajo, como podemos ver, recordando que la función de producción, a medida que aumenta el capital del trabajo, la producción crece cada vez. También podemos ver la inversión está en función de la tasa de ahorro, por la función que está en el F de K. La función de inversión está por debajo de la función de producción, debido a que la función de producción está multiplicada por 1. La función de la inversión, que es la misma función de producción, en vez de estar por 1, está por un número menor a 1. Por lo tanto, hace que esté debajo de la tasa de ahorro. Está representada por la letra S en el gráfico. Está entre el número 1 y el número 0, que viene a ser un valor menor que hace que la función esté menos elevada. Vamos a ver que este consumo y la depreciación vienen a estar representados de ser una línea recta en el modelo. Debemos recordar algunas variables, como por ejemplo K minúscula, que significa capital de trabajo, y inversión, S minúscula, que significa ahorro, y asterisco, que significa estado estacionario. Te explicaría a continuación en el modelo que estamos presentando. Predice que a largo plazo una economía alcanzará un equilibrio conocido como estado estacionario, el cual la acumulación de capital por trabajo es igual a 0. Como podemos observar, la acumulación de capital y trabajo viene a ser lo que es la inversión menos la depreciación. Pero ¿cómo interpretamos esto? Vemos que la acumulación de capital y trabajo viene a ser que la inversión, como podemos reemplazar, es igual a la tasa de ahorro multiplicado por el nivel de producción menos la depreciación. Podemos encontrar algunos factores que hace disminuir lo que es la acumulación de capital por trabajo. Por ejemplo, estamos viendo ahí G sub N, que significa el crecimiento poblacional de la economía. Cabe destacar algo muy importante acá: a medida que aumenta el crecimiento poblacional de la economía, el capital viene a ser cada vez menos. Otro factor que también podemos encontrar en la parte inferior, si se sitúan ahí, es la depreciación, que va a ser el crecimiento tecnológico, esté representado por G sub A más la depreciación, y la inversión. Como podemos ver, el capital menos la depreciación. La economía viene a ser cada vez menos. A otro factor que podemos encontrar va a ser, parte de G sub N más G sub A más delta, viene dentro del multiplicando, como podemos observar en estado estacionario, en la acumulación de capital por trabajo, 0. Podemos despejar los factores para el lado positivo e igualando ambas expresiones. Y eso así como podemos representar lo que es, y es así como con esto representamos el estado estacionario. ¿Cómo vamos a explicar el concepto básico del modelo? Solo vamos a tomar los factores como solamente dentro, y como podemos observar en la gráfica de la línea recta, como podemos observar la intersección entre la depreciación y la inversión. Lo podemos encontrar en este punto de equilibrio. Se estaría originando lo que es nuestro estado estacionario. Como podemos ver el caso, nuestro nivel de capital es menor, estado estacionario, entonces el nivel de depreciación sería menor a la inversión. Por lo tanto, la variación del capital va a ser de manera positiva. Va a ser de manera positiva como la inversión es mayor a la depreciación a largo plazo. Se estaría compensando hasta llegar a un punto de equilibrio. Ahora, para entenderlo, en la gráfica de la derecha mejor, vamos a encontrar el punto de equilibrio del nivel de capital desde su punto de origen hasta la función que está en color azul. Viene a estar representado
nuestro nivel de depreciación, como podemos observar a cabo ahora, al cabo de ahora, desde ese mismo nivel de capital, desde el punto de origen hasta la función de color verde, viene a ser nuestro nivel de inversión. Como podemos observar, si bien es cierto, el nivel de inversión en este punto es mucho mayor la depreciación. En la zona donde se encuentra ubicado entre el nivel de inversión y el nivel de producción, viene a ser lo que es el consumo. Y nos hace ir la producción de la economía. Ahora, tomando el tema como la inversión es mayor, mayor que la depresión, lo que va a pasar es que nuestro nivel de capital va a aumentar con el tiempo hasta alcanzar el nuevo punto de equilibrio. Y el nivel de capital donde hemos empezado es inferior al estado estacionario. Entonces, la inversión es mayor que el capital y se va a desplazar hacia la derecha como se había comentado. El nivel de capital tendrá que avanzar hasta llegar al nuevo punto de equilibrio, que es nuestro estado estacionario, la gráfica, que es K asterisco. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, les voy a hablar. Retrocede, por favor. Para resumir todo esto, la formulación matemática busca encontrar las variables relevantes de ocasión del crecimiento de un país. Una economía cerrada en cuanto alguna ayuda da a mejorar la situación sobre el corto plazo y hay otras también que la van a llegar a afectar a largo plazo. Le afectan las tasas de crecimiento y se toman con las variables del modelo considerando como significativas en el proceso de crecimiento, pero se muestran incidencias extras en el proceso. Para Robert, el factor clave, como ya lo dijimos, para lograr el crecimiento del progreso técnico, determinaba los salarios reales. Algo también que hay que resaltar acá es lo que nos dice sobre la innovación tecnológica. En los países desarrollados ayudan a contrarrestar los rendimientos decrecientes, obteniendo mayor producción aún con la misma capital de con el mismo capital de trabajo. A él el ahorro desempeña un papel importante en la economía, cuya parte del ahorro, cuando la parte del ahorro es más grande, puede naturalmente dar una producción más alta y en consecuencia los salarios reales son superiores. Recalcamos que esta idea que él introdujo del modelo de crecimiento económico se ha convertido en un pilar muy importante en la actualidad, donde se asientan muchas teorías modernas macroeconómicas gracias a Solow. Gracias. Mi compañero Giancarlo. Continuando con la exposición, hablaremos sobre Vilfredo Pareto y sus aportes a la economía. Comenzaremos con una breve reseña biográfica. Fue un economista y sociólogo italiano conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio general y a la teoría de la distribución de ingresos. Nació en París en una familia aristocrática italiana que se encontraba en el exilio. Luego su familia regresó a Italia y Vilfredo empezó a estudiar ingeniería en Turín y empezó a trabajar en empresas ferroviarias e industriales. Bueno, nació en 1890, nació su dedicación hacia las ciencias sociales. Y bueno, le llamó la atención los estudios de León Walras. Podemos decir que se inspiró en las teorías de Walras en la Universidad de Lausana. Luego Walras dejó de enseñar y Pareto le sucedió en el cargo. Sus primeras obras fueron Curso de la Economía Política en 1897 y el Manual de la Economía Política en 1906. Las contribuciones de Pareto. Empezamos con las curvas de diferencia, la caja de Edward y sus estudios sobre la distribución de ingresos. El notable aporte de Pareto al modelo de equilibrio hizo que se consolidara como una visión dominante gracias a su consistencia interna, a la difusión que tuvo con John Hicks y al apoyo en la demostración de la existencia del equilibrio general por Kenneth Arrow y Gerard Debreu. Ahora hablaremos del modelo paretiano del equilibrio general, que es usado hasta en la actualidad por muchos de nosotros. Dicho modelo es la versión más simple del equilibrio de Walras. Es enseñado en el curso de microeconomía. Este modelo
Ignora el capital y la moneda, pero permite explicar ideas centrales de consumo y de producción a través de dos herramientas fundamentales, que son las curvas de nivel y la caja de Edward. El modelo paretiano se podría describir con cuatro elementos: un mercado para un conjunto de mercancías, agentes tomadores de precios, o sea que no pueden cambiarlos, la interacción entre consumidores y productores. Los consumidores poseen factores, pero a la vez desean consumir bienes de las empresas. Dichas empresas requieren de factores para la producción, y estos factores los tienen los consumidores, y así se genera como un círculo vicioso. Y por último, los consumidores necesitan maximizar su utilidad y los productores maximizar su beneficio. Bueno, el equilibrio se alcanza cuando existe un conjunto de precios que igualan la demanda y la oferta, tanto para el mercado de factores como para el mercado de productos. Le doy pase a mi compañera Erika. Continuando con la exposición sobre Vilfredo Pareto. En otros aportes que tuvo Vilfredo Pareto fue la teoría de la utilidad y, como nosotros lo conocemos, el óptimo de Pareto. Sirvió para aclarar el confuso concepto de bienestar público o social, y también va a atacar el problema de la máxima satisfacción colectiva, notando que este estado se alcanzaba en intercambio bajo una competencia perfecta. También Pareto va a escribir que los miembros de una colectividad gozaban del máximo de utilidad cuando fuera imposible encontrar un cambio que mejorara la utilidad de algunos. Entonces, en lo que consiste el óptimo de Pareto es que la situación en que no se puede mejorar a una persona sin desmejorar a la otra. Siguiente. Aquí, en la búsqueda de un equilibrio con mejor bienestar, menciona que ambos agentes van a aceptar el intercambio hasta el punto en que éste deja de generar beneficios. Como aquí en la gráfica, la parte achuradita es el área donde pueden encontrar mayores beneficios. Después vamos a encontrar que el óptimo paretiano no es sensible a los desequilibrios e injusticias en la asignación de recursos. Por este motivo, el óptimo de Pareto va a ser criticado. Por ejemplo, tenemos que, dada una situación en la que se distribuyan 10 unidades de un bien para su consumo entre dos individuos, primero nos va a permitir obtener 10 óptimos distintos de Pareto con independencia de justicia, de la asignación, de la dotación inicial. Después, vamos a poder considerar como óptimos si la distribución es de tipo 10-0 o si es 5-5. Es por eso que el óptimo de Pareto no se considera ético y tampoco justo. El óptimo de Pareto se basa en criterios de utilidad. Si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, despertará un proceso natural de optimización que permitirá alcanzar un punto más óptimo. Siguiente. Entonces, el óptimo de Pareto se va a emplear en aquellos procesos de negociación. También va a estar muy en la teoría de juegos, y también va a ofrecer pero claro, esto va a ser dentro de sus límites. También el óptimo de Pareto no dice nada sobre la ética y la justicia, indicando que la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. En eso se va a basar el óptimo de Pareto. Además que al hacer eso, la sociedad va a tener más beneficios. Siguiente. Ahora, sus trabajos en sociología. Pareto después de dedicar su investigación en la economía, va a trasladar su ámbito a la sociología, publicando el Tratado de Sociología General, donde va a analizar la política y también va a profundizar la lucha por el poder, donde plantea la desigualdad socioeconómica. Menciona que era inevitable
y que la población debía ser gobernada por una selecta minoría, denominada como la aristocracia. También va a criticar las ideas de igualdad y democracia. Debido a esto, se le va a considerar un predecesor ideológico del fascismo. Pareto nunca va a reprochar el fascismo italiano y llegó a aceptar el cargo de senador, cuando Mussolini ya estaba en el poder. Eso sería todo en cuanto a los trabajos en sociología. Gracias.